Nuestra conferencia del día de hoy, que es la conferencia número 12, corresponde a lo que es el tema de quemaduras. Para eso, pues tenemos como invitado para la conferencia, ¿verdad? Un profesional de la cirugía del Hospital General San Juan de Dios, que es el doctor Juan Francisco Morales Jauregui. Bienvenido, doctor Morales. Buenas noches, mucho gusto. El doctor Morales, pues es médico y cirujano, ¿verdad? Con una maestría en cirugía general por parte de la Universidad San Carlos de Guatemala. Él es docente de anatomía en la Universidad de San Carlos de Guatemala, en la Facultad de Medicina, en el segundo año, ¿verdad? Ha sido docente también en lo que es la Unidad de Apoyo y Desarrollo Estudiantil, UNADE, y pues en este momento está como coordinador del externado de cirugía en el Hospital General San Juan de Dios. Y pues es un colaborador bastante importante en la maestría de medicina de emergencias de la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Precisamente en el Hospital General San Juan de Dios también, donde pues estaba también el doctor Enrique Pérez, que nos brindó algunas conferencias, ¿verdad? Quiero comentarle, doctor, que también nos acompaña por acá el doctor Gramajo. Yo creo que lo conoce bastante bien, ¿verdad? De allá de la facultad. Entonces, por acá. Claro, cómo no. Mucho gusto, doctor Gramajo. Entre los Un colegas gusto, que nos, Francisco. Que Dios te nos bendiga. Me acompañen. alegro de ver que nos vas a acompañar en este tema tan especial. Eres un Gracias, gran doctor. docente y excelente profesional. Gracias, doctor. Muy amable. Entonces, pues, sin más, doctor Morales, es suyo el espacio. Gracias. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Y pues los compañeros de Eurofarma que siempre nos acompañan, ¿verdad? Hoy no van a estar acompañándonos, entonces vamos a dar inicio, doctor Morales. Muchísimas gracias. Bueno, buenas noches. Mucho gusto. Permítame presentarme. Mi nombre es Juan Francisco Morales. Le agradezco enormemente a la doctora Ramos el haberme tomado en cuenta para estas pláticas. Me siento muy halagado porque pues es para mí muy importante tratar de dar a conocer un tema que definitivamente es, si no tal vez lo más común que podemos ver en las emergencias de cirugía o en las emergencias de nuestros hospitales nacionales, sí los pacientes que van a sufrir quemaduras van a necesitar atención muy especial por el tipo de lesión que se sufre. Para esto vamos a comenzar diciendo un concepto que a mí me parece que es tal vez de los más completos que he podido leer, y se dice que es un conjunto de fenómenos locales y sistémicos, ¿verdad? Resultado de la acción de la temperatura, la electricidad o algunos agentes químicos. Que las quemaduras siempre se van a poder producir en cualquier parte de nuestro organismo, pero que son mucho más frecuentes en piel. Y si nosotros vemos pues las imágenes, nos vamos a dar cuenta que los agentes físicos, químicos, la temperatura, la electricidad, pues pueden provocar desde pequeños, digamos por decirlo de alguna forma, injurias, ¿sí? Como la que podemos ver en la primera diapositiva, donde hay una paciente que está quemada del sol, que creo que a todos nos ha pasado cuando nos excedemos un poco en la playa, hasta pacientes que pues fueron quemados en vía pública, secundario a violencia política en elecciones en nuestro país. Y por último, las quemaduras que son bastante frecuentes que vemos en personas que trabajan en la construcción y que al estar manipulando varillas tocan cables de alta tensión y produce este tipo de lesión, que son las quemaduras eléctricas, de las cuales nos vamos a referir más adelante.
Siempre que nosotros hablamos de quemadura, tenemos que pensar en la gravedad de la misma, ¿verdad? Y es importante tener en cuenta que una quemadura puede tener un cierto índice de severidad local y severidad sistémica. Cuando hablamos de severidad local, básicamente nos vamos a referir al daño que produce la quemadura en la profundidad de la piel o en la localización de las mismas. Mientras que cuando nos referimos al aspecto sistémico, vamos a ver que es a todos los daños que puede causar en el organismo y que esto vamos a tener que tener en cuenta la extensión de la quemadura, la edad del paciente, si existe o no inhalación de gases tóxicos, que pues es bastante frecuente, y por último, si hay proceso infeccioso que se va a ir asociando a la quemadura a largo plazo. Lo que sí quisiera yo dejar bien claro con esto es que la verdad es que las quemaduras son pacientes graves que, como ustedes pueden ver, muchas veces la gravedad de la misma es muy difícil de calcular porque tiene demasiados factores, es decir, es multifactorial el proceso en el cual el paciente se va a desarrollar. Toda quemadura es un trauma y si nosotros nos ponemos a revisar, van a ver ustedes que es un trauma tal vez de los más importantes que sufre el ser humano. Resulta que por allá, por el año de 1983, este señor que podemos ver en la imagen es el doctor Donald Trump. El doctor Trump tiene, por así decirlo, la gran visión de permitirnos saber que el trauma tiene una evolución que él pues, le dice la distribución trimodal del trauma. Y cuando me refiero a trauma puede ser pues, una herida por proyectil de arma de fuego, puede ser una herida por arma blanca, puede ser un accidente de tránsito, puede ser alguien que se cae, puede ser un gran quemado. Y esta distribución trimodal de la muerte en trauma nos hace entender muchos aspectos que tenemos que tener en cuenta a la hora de la atención de los pacientes. El doctor Trunke sabiamente describió la muerte del trauma en tres aspectos importantes. Primero, la muerte inmediata, después las muertes tempranas y después las muertes tardías. La muerte inmediata es la que se produce en el sitio del trauma y generalmente es todo paciente o la mayor parte de pacientes, ¿verdad? Se dice que hasta el 50% de las víctimas del trauma fallecen en el sitio del mismo, es decir, su muerte es inmediata. Y que si se logra llevar al hospital o se logra salvar a algunos, pues es una pequeña fracción, porque el impacto que sufre el cuerpo definitivamente conlleva a la muerte. Después vamos a ver que existen muertes tempranas y es en estas muertes tempranas donde nosotros vamos a poder interactuar. Y es precisamente en estas muertes tempranas donde yo voy a enfocar básicamente aspectos prácticos. Hablar de quemaduras es un compendios de libros que ustedes pueden ver de quemaduras de cualquier tipo, y la verdad es que es un tema bastante extenso. Entonces vamos a hablar de cosas prácticas, pues en la experiencia que tenemos en el Hospital General. Estas muertes tempranas, el doctor Trunke nos dice que son las que se van a producir en las primeras horas, ¿verdad? Y que básicamente son las que consideramos pueden ser tratables. Es decir, si nosotros nos esforzamos, si nosotros hacemos lo posible, pues estos pacientes pueden salir adelante. Son de las 5 a las 8 primeras horas, algunos dicen hasta 5, los otros dicen hasta 8 horas. Y sí es también importante
decir que también, a pesar de los múltiples esfuerzos que se puedan hacer, vamos a tener siempre una alta mortalidad. Con esto me refiero a que, por ejemplo, si ustedes se recuerdan, hace unos años, un 7 de marzo, hubo algo pues terrible en la historia de Guatemala, que fue que se quemó un hogar de niñas que se llama Virgen de la Asunción. En este hogar, pues en el sitio del hogar hubo más de 41 niños que fallecieron en el sitio, y después al hospital pues nos llegaron 17 personas, de las cuales al final de cuentas también la mayoría falleció, a pesar de los esfuerzos que se hicieron por parte de los médicos del hospital. Y después están las muertes tardías, que son las que fallecen días o semanas después del trauma. En el caso de las niñas quemadas, los procesos infecciosos fueron los que al final dieron al traste con la vida de estas pacientes. Algunas fueron a Estados Unidos, otras quedaron en el hospital. Y fue la infección y la falla multiorgánica que causa la quemadura lo que al final de cuentas dio al traste con la vida de esta paciente. Acá les muestro solamente el trabajo original, la curva del doctor Tronqui, ¿verdad? Donde nos enseña que prácticamente esta primera porción, ¿sí? Que son los pacientes que fallecen en el lugar, generalmente son por causas de daño al sistema nervioso central o al sistema cardiovascular, y las quemaduras precisamente están dentro de estas grandes causas. Después vemos las primeras horas, que son las primeras 5 horas, según el doctor, donde también las hemorragias son la primera causa de muerte, y después la quemadura. Las quemaduras vuelven a ser la causa de función. Y por último, las siguientes semanas, donde las infecciones y los fallos multiorgánicos que se producen secundario al trauma, en este caso secundario a las quemaduras, van a ser los que van a dar al traste con la vida del paciente. Algo que o por lo menos a mí me hace que me espante un poco, es la epidemiología de la quemadura. Y es que dice que, o sea, se menciona que no hay traumatismo mayor que una lesión importante por quemadura. Como vamos a ver, podemos decir que hay pacientes con quemaduras leves, moderadas y severas, y a partir de moderadas a severas, pues las quemaduras se consideran grandes quemados, hay mucho daño, y que generalmente este porcentaje, 66%, se producen en el domicilio, ¿verdad? Y otra cosa que es sumamente importante saber es que, a no ser los accidentes laborales, los fallecimientos más frecuentes son los extremos de la vida, que son los pacientes de la tercera edad y los pacientes menores de 2 años. Veremos por qué las causas. Haciendo un recordatorio de fisiología, nosotros creo que todos sabemos que el principio de la piel es darle protección al organismo. Protección al frío, al calor, inclusive a ciertos traumas, agentes químicos, y obviamente también va a servir como barrera bacteriana, va a tener una función inmunológica y va a permitir la reabsorción de sustancias específicas. Básicamente algunos líquidos y electrolitos. Es importante tal vez aquí mencionar que la barrera bacteriana es precisamente una de las cosas que hace que los pacientes, al no tener la piel intacta, van a padecer de procesos infecciosos que inclusive pueden profundizar la quemadura, ¿verdad? A los días, si no se trata adecuadamente, y que eso va a conllevar a complicaciones a los mismos pacientes. Y la otra cosa es la percepción. Yo aquí quisiera hacer un breve análisis, un breve recordatorio.
¿verdad? Todos estos procesos de percepción a través de los receptores sensitivos van a estar ubicados en la parte más superior de la piel, lo que nosotros conocemos como la epidermis y en alguna medida en la dermis. Es por eso, básicamente, que las quemaduras que se sufren, por ejemplo, las más superficiales, a veces son quemaduras que son muy dolorosas, ¿verdad? Eso nos está diciendo que la quemadura no es todavía tan profunda como para dejar de tener sensibilidad. Cuando ya nosotros evaluamos a un paciente que puede tener inclusive 15 puntos de Glasgow, pero que no hay una respuesta al dolor de la quemadura, pues es acá donde nosotros tenemos que espantarnos, se nos tiene que parar un poco el pelo y pensar que ese paciente pues obviamente está en estado grave, que ya no tiene neuroreceptores para las sensaciones dolorosas y que básicamente todo lo que es la epidermis y la dermis de la persona está comprometida. Ahora, con respecto a la valoración inicial de los pacientes, yo acá les voy a pedir, junto con hablarles de la valoración inicial, disculpas porque voy a enfocarme básicamente al paciente adulto. Yo trabajo en la emergencia de adultos, ¿verdad? Y la verdad es que la pediatría es un mundo al cual pues yo no me considero lo suficientemente apto para comentar, ¿verdad? Entonces, lo primero que hay que saber es que siempre que nos llega un paciente quemado, es sumamente importante saber que nuestro examen físico tiene que ser nuestro norte. Nosotros tenemos que dirigir todas nuestras armas a tener un examen físico completo y tratar de medir todo lo que son los signos físicos ponderables, es decir, temperatura, pulso, frecuencia cardíaca, presión arterial, escala de Glasgow, llenado capilar, lo que ustedes quieran. Todo esto, sin duda alguna, va a permitirnos tener una visión amplia y completa del paciente, lo cual nos va a permitir llegar o determinar la conducta a seguir con este paciente. Y por último, tener un punto de referencia para evaluaciones posteriores. Cuando les digo determinar la conducta a seguir, es porque este paciente, nosotros podemos decir, bueno, tiene quemaduras leves, el paciente puede irse a su casa y ser manejado ambulatoriamente, o este paciente lo vamos a tener en la emergencia, lo vamos a aliviar, después lo vamos a llevar a sala de operaciones, o definitivamente este paciente está en estado crítico, va a ser llevado a sala de operaciones y después va a ser trasladado, por ejemplo, a cuidados intensivos. Entonces, todas estas conductas no tienen que ser producto de la improvisación, sino que tienen que estar basados en el examen físico inicial que nosotros tenemos de este paciente y todas las distintas aspectos que nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Y otra cosa que resulta sumamente importante es buscar siempre un trauma asociado. Recordemos nosotros que el hecho de ser trabajador de la construcción, muchas veces tocar un cable de alta tensión va a hacer que los pacientes caigan, ¿verdad? De los andamios donde están trabajando o bien de un segundo o tercer nivel. O a veces salen expulsados por el mismo impacto y puede provocar daños importantes a huesos largos, a tórax, a trauma craneoencefálico, y entonces siempre tenemos que buscar un trauma asociado a estos pacientes quemados y no quedarnos solo con el primer diagnóstico o la primera impresión. Siempre es importante también tratar de buscar signos de quemadura por inhalación. Recuérdense ustedes que los gases que se forman de la combustión de las estructuras que generalmente encontramos en las casas van a ser gases que van a intervenir básicamente
a, con el transporte de oxígeno, ¿sí? Y el recambio que el mismo va a estar sufriendo. Por lo tanto, la historia de la quemadura en sitio cerrado nos tiene que dar siempre, o nos tiene que hacer siempre pensar en, en lesiones por inhalación que generalmente avanzan de una forma bastante rápida en la evolución del paciente. Después cambios de voz, disfonía, tos, el esputo carbonoso, que es ese efecto que tiene sobre las personas que tuvieron quemadura de la vía aérea, que cuando escupen tienen pedacitos como de carbón en la saliva, ¿verdad? Pero también signos como quemadura de cuanas o inclusive chamuscarse en los pelos de la nariz, son definitivamente signos que también nos tienen que hacer pensar en estas lesiones por inhalación. Es importante, y yo siempre lo comento con mis compañeros residentes, es que si nosotros sospechamos que hay historia de inhalación, de historia de quemadura por inhalación, siempre lo pongamos en la papeleta. ¿Por qué? No podemos tal vez encontrar ningún signo físico, pero si el paciente empieza con problemas respiratorios que no se pueden explicar por otra causa, la lesión por inhalación tiene que ser siempre sospechada y tratada. Después, la otra cosa es que el examen físico completo nos va a permitir calcular la superficie y la profundidad, así como el sitio anatómico de la quemadura. En muchos países del mundo donde existen hospitales que son dedicados directamente a la atención del paciente quemado, grafican el tipo de quemadura y tienen sus hojas, inclusive donde ellos pintan, el médico de la emergencia pinta el sitio y la profundidad de la quemadura. Esto muchas veces, como vamos a ver adelante, nos va a permitir que, aunque primero fue un cálculo, digamos, general, después podemos ser mucho más específicos, lo cual nos va a ayudar al tratamiento del paciente. Ahora, pensando un poco en la extensión del mismo. La extensión siempre, yo creo que todo el mundo lo hemos visto en algún momento, es la regla, la famosa regla de los 9. Regla que se va a aplicar siempre en adultos mayores de 40 kilogramos, ¿verdad? Y que puede tener como ayuda la regla de la palma de la mano. Es decir, si nosotros tomamos desde la muñeca, incluyendo la palma y los dedos, eso representa un 1% de la superficie corporal, ¿verdad? Siempre recordemos que tiene que ser la palma de la mano del paciente y que esto definitivamente puede ayudarnos a tener realmente una consideración de la extensión mucho más correcta, porque si no estamos seguros de que cuál es la extensión a través de la regla de los 9, pues esta regla del 1% definitivamente nos puede ayudar. Y aquí recordemos que son múltiplos de 9 o 9%, tanto así en la parte anterior del tórax 9%, la parte anterior del abdomen 9%, la parte anterior de las piernas 9%, el 9% de la parte de la cabeza completa y así tanto anterior como posteriormente. Esa gráfica es la que nos va a ayudar a representar o a calcular la extensión de la quemadura. Y aquí es donde yo les comentaba que en el paciente pediátrico es otro mundo. Obviamente el paciente pediátrico tiene la peculiaridad de que, por ejemplo, su cabeza es mucho más grande que el resto de su cuerpo. Entonces, varían los porcentajes, ¿verdad? Ya no es la regla del 9 como tal. E inclusive existen esquemas con respecto a la edad, donde el paciente pediátrico va a poder calcular adecuadamente todo el porcentaje de superficie corporal quemada. Entonces, esta es una tabla
que se utiliza en la mayoría de los hospitales de quemados, que es la tabla de Looney-Browder. Esta tabla es la que nos va a permitir en un momento determinado ser mucho más específicos a la hora del cálculo, ¿verdad? De la quemadura, y así poder dar un mejor tratamiento al paciente. Y esto básicamente yo creo que es mucho más útil en los pacientes pediátricos. Si ustedes se dan cuenta, tiene distintas edades hasta llegar a los 15 años, ¿verdad? Donde pues un paciente de 15 años ya debería pesar a lo del paciente. Con respecto a la profundidad de la quemadura, con respecto a la profundidad de la quemadura, hay y han existido múltiples descripciones, ¿verdad? En Sudamérica y en los países caribeños se utiliza mucho la clasificación de un doctor de apellido Benaim, ¿verdad? Que es la primera tabla que nosotros podemos ver a este nivel. El doctor Benaim hizo una descripción basado en letras, donde el primer grado, lo que nosotros conocemos como primer grado, es la más superficial, y la de tercer grado, la de primer grado es A y la del tercer grado es B, ¿verdad? Pasando con la discriminación de ABA cuando es segundo grado superficial y ABB cuando es segundo grado profundo. Esta de primer grado, segundo grado, tercer grado y cuarto grado es la que usamos más comúnmente acá en Guatemala. Es la clasificación de Convert-Smith, y que pues la verdad es que ha permitido ser mucho más, una descripción más adecuada tal vez, porque inclusive hace poco se integró un cuarto grado donde se describen las estructuras como la que ustedes pueden ver en esta imagen de una mano con quemadura eléctrica, donde ya tiene exposición inclusive ósea, ¿sí? Y que definitivamente pues las otras descripciones no lo hacen. Otra descripción importante es la de la American Burns Association, ¿verdad? La Asociación Americana de Quemaduras, donde ella hace una descripción basado más en el nivel histológico, hablando de lesiones epidérmicas, dérmica superficial, dérmica profunda y de espesor total, ¿sí? Estas tablas, en fin, nos han ayudado mucho. Yo creo que es muy factible usar cualquiera de las tres. Generalmente en el hospital lo que usamos es la de Convert-Smith, que es la segunda, basada en grados. Y esto nos va a explicar también otra cosa que es sumamente importante, que es el tiempo de epitelización y la calidad de la cicatriz que podemos esperar del paciente. Por ejemplo, nosotros podemos decir que un paciente que de primer grado va a tener lesionada únicamente la epidermis. El ejemplo clásico, como les decía, es la quemadura solar, y que el tiempo de epitelización de la misma es de 7 a 10 días. La calidad de la cicatriz es excelente, hay un recambio de piel, no hay cicatriz que quede, no queda cicatriz. Y bueno, el paciente es el paciente que puede ser manejado básicamente a través de una consulta externa sin ningún problema. Este paciente, tal vez algún tipo de analgésico, algún tipo de crema hidratante, y puede ser beneficioso para él estar en su casa y obviamente mucho más económico en gastos hospitalarios. Pero a partir de las quemaduras de segundo grado, las cosas se empiezan a complicar. Si ustedes se dan cuenta, ya a nivel del segundo grado profundo, el tiempo de epitelización es mucho mayor, es de 18 a 21 días la epitelización no normal, y aquí es donde nosotros empezamos a notar que pueden existir cicatrices hipertróficas, ¿verdad? Cicatrices hipertróficas que van a ser, por ejemplo, o cicatrices retráctiles que van a ser que si la paciente o el paciente sufrió una quemadura en manos, en pies, en cualquier sitio de pliegue,
pues va a tener un grado de disfunción importante. Entonces, ya quemaduras a este nivel, pues sí deben ser hospitalizados y manejados. Y si nosotros empezamos a ver que inclusive la cicatriz hipertrófica empieza a complicar al paciente, pues tal vez que sea evaluado en un centro por cirujanos plásticos para evitar cualquier lesión. Obviamente las lesiones, como les decía, la de tercer y cuarto grado, eso ya no epiteliza, y el paciente que logre sobrevivir a una quemadura de tercer grado, pues básicamente va a tener que ser injertado para poder seguir con su vida, mientras que el paciente con quemadura de cuarto grado generalmente son destrucciones totales de todos los tejidos que conllevan a la amputación de los miembros, si fue como en este caso que les estoy mostrando. Hay un reportaje de Prensa Libre que yo los invito a que lo lean, que es precisamente un reportaje que se le hizo a una de las sobrevivientes de las niñas quemadas. Y esta paciente quedó pues tan en malas condiciones que ella no sale de su casa, ¿verdad? Desgraciadamente es una mujer que ahora tendrá 20 años y que está limitada en sus movimientos, pero pues la destrucción facial la lleva a que ella viva aislada porque tiene miedo a las críticas de las personas en la calle. ¿Ya? Triste realidad, pero así es. Bueno, entonces, esto es un esquema de las quemaduras según la clasificación de Convert-Smith, y acá es donde yo les mencionaba que hace poco se incluyó el cuarto grado, que es prácticamente las quemaduras que sufren los pacientes que tocan electricidad, altos voltajes, y que van a haber destrucción inclusive del tejido óseo. Esta es una que se los muestro solo para que lo conozcamos, es la clasificación del doctor Fortunato Benain. Esta es la que se utiliza en muchos centros sudamericanos y, como les digo, del Caribe. Tiene la peculiaridad que él hace descripciones clínicas, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, nos dice que de una quemadura superficial tipo A, que sería de primer grado, donde hay de color normal, el paciente no es tratado adecuadamente, pues o presenta, aparte de esa quemadura tipo superficial tipo B, estas van a ser sinflictena de color blanco, grisáceo y sin turgencia. Y yo quisiera acá que todos pues pudiéramos ver nuevamente que cuando son quemaduras superficiales el dolor es intenso, mientras que ya en quemaduras del tipo B, que son las de tercer grado, pues este paciente ya no siente dolor y obviamente toda la cascada de problemas que se vienen para él y para el médico al tratarlo, pues es bastante grande. Necesitan o necesitan, perdón, injertos, y los resultados estéticos siempre van a ser deficientes. Con respecto a la localización de las quemaduras, es sumamente importante que recordemos que hay áreas que son consideradas muy especiales en el cuerpo humano y que deben ser tratadas generalmente en ambientes intrahospitalarios, ¿verdad? Sobre todo por la parte estética y funcional de las mismas. Esta está la cara, el cuello, las mamas, las manos, los pies, el periné, ¿verdad? Y por último, todos los sitios de pliegues articulares. Cuando nos referimos a los pliegues articulares, recordemos que son los hombros, codos, muñecas, rodillas, tobillos, y que estas son áreas que se caracterizan por su funcionalidad, y que una cicatriz retráctil en cualquiera de estas áreas pues puede provocar que se sufra de algún tipo de
incapacidad. Mientras que todo el resto, por ejemplo, las mamas son un aspecto estético, muy estético para la mujer, pero aparte de la funcionalidad de amamantar a los hijos, ¿verdad? Y sobre todo, si estamos hablando de mujeres jóvenes, pues es sumamente importante, al igual que el perine, en ambos sexos. Ahora, con la edad del paciente, con la edad sí se menciona que el pronóstico es es menos favorable, mejor dicho, en los pacientes con los extremos de la vida. Es decir, pacientes menores de 2 años o pacientes mayores de 60 van a tener sin duda un peor pronóstico que el resto de los pacientes. Como mencionábamos, que un niño se queme la cara, estamos hablando de un 18% de su superficie corporal total, si se quema la cabeza. Y esto que vemos acá es lo que es muy frecuente, ¿verdad? El niño, la mamá está cocinando, se descuida uno un momentito y el niño jala la olla y se quema. Entonces, esto realmente pues tiene que ver mucho con la prevención, que desgraciadamente acá en Guatemala no se da. Y después en los pacientes mayores de 60 años también. Con los pacientes de 60 años, las comorbilidades que empiezan a aparecer en estos pacientes, obviamente son los que van a dar muchas veces la complicación, como podría ser diabetes, hipertensión y demás patologías que no van a ayudar, y algún tipo de inmunodeficiencia que no van a ayudar con la evolución adecuada del paciente. Algo que tal vez fisiológicamente podría explicar también muy bien esto es que la piel en estos 2 periodos de la vida es de menor espesor, ¿verdad? Por lo cual, cualquier estímulo térmico provoca o es lo mismo que una quemadura de mayor profundidad. No es lo mismo que un paciente de 20 años tenga una quemadura en tórax a que un paciente de 70 años tenga una quemadura en tórax. Las posibilidades de fallecer del paciente se incrementan con la edad, ¿verdad? Inclusive se menciona que una quemadura en tórax en un paciente, como les decía, de 20 años, el riesgo de que fallezca es de un 6%. Ser, inclusive llega hasta 80%. Con respecto a la gravedad de las quemaduras. La gravedad es algo que realmente cuesta. Hay muchas fórmulas estadísticas que se han aplicado. Sin embargo, yo les traigo esta clasificación de la Cruz Roja Internacional, que inclusive ha salido en varios tomos de su libro sobre guerra, pero que esto es tomado de la última edición que salió, que fue en el año 2019. Y ellos clasifican las quemaduras en leves, moderadas y graves de acuerdo al riesgo, ¿sí? Con las características que ustedes están viendo acá. Importante mencionar nuevamente, todas las quemaduras leves pueden ser tratadas fuera del hospital, pueden ser tratadas ambulatoriamente, ¿verdad? Ahora, todas las quemaduras que son moderadas o graves, es decir, que afecten el 15 al 25% y que sean de segundo grado, o que afecten, que sean de tercer grado y que afecten inclusive menos del 10%, son moderadas. Mientras que las graves se consideran las de segundo grado, que afectan más del 25%, o las de tercer grado, que afectan más del 10%. Si ustedes se dan cuenta, es bastante, poca, por así ustedes quieren llamarlo, la superficie corporal, pero es sumamente importante o tener esta clasificación, porque todas las quemaduras moderadas y graves deben ser ingresadas a un servicio en el hospital, ¿verdad? Y de ser posible, hay ciertas quemaduras consideradas graves que deberían ser tratadas en un intensivo, ¿verdad? Nuevamente les repito que las quemaduras leves
pueden ser manejadas de forma ambulatoria, va a tener menor costo para el hospital y menor riesgo de infecciones para el paciente. Siempre, obviamente, seguido a través de toda esta parte que es la consulta externa. Ahora, criterios de ingreso. Toda quemadura eléctrica debe ser ingresada. Quemaduras por inhalación y quemaduras de cualquier magnitud que tengan ya un paciente con fallo en un órgano deben ser ingresadas. Y estas, las recomendaciones que se dan en cualquier libro que ustedes lean, es que estos 3 tipos de pacientes deberían ser tratados en cuidados intensivos, ¿verdad? Estar siendo monitorizados constantemente y tratados por un equipo multidisciplinario donde incluyan intensivistas, sean pediatras o sea de adultos, como sea, pero infectólogos, cirujanos, internistas, pediatras, en fin, todo en la parte multidisciplinaria y obviamente el alivio del dolor por parte de anestesia, que es sumamente importante. Después, otros criterios de ingreso son los pacientes que tienen politraumatismo, pero sufren algún grado de quemadura, quemados con patologías graves asociadas, como pueden ser, por ejemplo, los pacientes diabéticos, ¿sí? O los pacientes con algún tipo de inmunodeficiencia, ¿verdad? Las quemaduras oculares, que deberían ser ingresadas y ser evaluadas por el oftalmólogo. Si algunas quemaduras se consideran que pueden ser tratadas también ambulatoriamente, pero que sea el oftalmólogo el que al final de cuentas decida el manejo del paciente, ¿verdad? Obviamente quemaduras de segundo grado o profundas en la cabeza, manos, pies, región perineal, como les decía, toda queda la descripción que dimos de los sitios que son funcional y estéticamente importantes. Y algo sumamente importante son las quemaduras por problemas asociados, es decir, por maltrato infantil o por intento de suicidio. Es muy común, no sé si pasará mucho en Jutiapa, pero acá no es raro ver que sobre todo a los pacientes volvemos a las edades extremas por hacer algo o no hacer algo, les queman las manos o les queman los pies, ¿sí? Y esto es pues un tipo de maltrato que se da tanto en la tercera edad como en los pacientes pediátricos y que debe ser obviamente ingresado y estudiado el caso. La otra gran grupo son los intentos de suicidio. Si nosotros evaluamos a un paciente sin ser yo psiquiatra, vamos a ver que quien quiso suicidarse de una forma tan violenta como es quemándose, va a volver a intentarlo y probablemente lo consiga si no se le da un tratamiento adecuado. Entonces, por favor, siempre es importante tratar de hablar con la persona que se intentó suicidar y obviamente dejarla ingresada y que el psiquiatra sea quien evalúe a este tipo de pacientes que generalmente deben ser medicados para que ya no vuelvan a intentar, ¿verdad? Con respecto al tratamiento, siempre he considerado que el trauma debe ser tratado de forma integral por un grupo que empieza con la cadena de los técnicos en urgencias médicas, los bomberos, como sea, los técnicos obviamente son personas más preparadas, pero sí, pues desde los bomberos hasta toda la parte del sistema de salud que son los hospitales. Entonces, creo que siempre hay que hacer énfasis en que cuando se hace un rescate en el lugar del accidente, por ejemplo, si es por quemaduras en llamas, hay que extinguir la llama, hay que comentar que hay que extinguir la llama, retirar la ropa quemada, retirar anillos, pulseras y demás, porque estos pueden ser causa después de complicaciones para el paciente. Obviamente, si la quemadura es química, desnudar al paciente, irrigarlo con agua, con abundante agua, ¿verdad? Si tienen a mano. Y algo que es sumamente importante es que si la quemadura es eléctrica,
siempre hay que desconectar la corriente, ¿verdad? Sí nos ha pasado que ha llegado gente, a veces de los servicios de asistencia a la población, en que está un paciente tal vez ya fallecido, pero pegado a la electricidad, a un cable de alta tensión, y ellos tratan de jalarlo y pues obviamente resultan quemados también. Entonces, por favor, es importante, creo que vale la pena que se mencione y se instruya a todo mundo. La atención del paciente quemado y el ATLS así no lo evidencia, tiene una evaluación primaria y una evaluación secundaria, donde va la historia. La evaluación primaria es todo lo que va a dar a tratar lo que puede dar al traste con la vida del paciente, y toda la evaluación secundaria es toda la historia clínica y el examen físico completo que se hace después ya el paciente estabilizado. Resulta que esto disminuye la mortalidad. Hacer esto de la atención prehospitalaria, la evaluación primaria y posteriormente la evaluación secundaria ha disminuido hasta un 36 a un 37% la mortalidad del paciente quemado. Por lo tanto, esto es un concepto que es importantísimo tenerlo. Me recuerdo que hace algunos años tuvimos la oportunidad de participar en cursos con los doctores de Jutiapa y siempre mostraron el conocimiento de todo esto que estamos hablando en este momento. En el ATLS del 2018, que inclusive la doctora Ramos me hizo el favor de incluirme en el grupo de educación médica continua, no recuerdo quién en estos momentos, pero yo le estoy eternamente agradecido, subió el ATLS, el último, el de la 10ª edición. Y ahí hay un pequeño cambio. Solamente quisiera recordarles que esto de la división de A, B, C, D, F es una división puramente con fines educativos, pero que uno debería de hacerlo y muchas veces se hace pues con los compañeros de turno al mismo tiempo, al unísono, ¿verdad? Pero lo importante y que el ATLS nos hace siempre la referencia es de tener el proceso de la quemadura, ¿sí? Porque la profundización de la quemadura puede sin duda aumentar el grado de lesión y puede, como habíamos visto al principio, hacer que una quemadura sea considerada como más grave de lo normal. Después, el manejo que se le da a todo el paciente politraumatizado y que ya hemos visto en otras pláticas, como es el manejo de la vía aérea con el control de la columna cervical, la ventilación, circulación, el déficit neurológico, la exposición. Siempre en los pacientes con quemados la exposición debe ser total, pero con cuidado de la temperatura ambiental, ¿verdad? No dejar al paciente, no exponerlo y después dejarlos descubierto, porque obviamente la hipotermia puede ser un daño importante y al final de cuentas, como les decía, la resucitación de fluidos, que sería todo el ABCDF que sabemos. Entonces, importante detener el proceso de la quemadura para hablar un poco de cosas prácticas de esto. Se debe tratar de eliminar siempre toda la ropa del paciente. Este paciente que ustedes ven acá es una persona que fue quemada por los seguidores del extinto ya partido FRG. Él trabajaba para la UNE y cuando creo que fueron las elecciones donde participó Portillo y Colón, los encontraron poniendo propaganda. Así fue la historia. Y entonces, después de pegarles a este señor que les estoy mostrando aquí más directamente, le pusieron toda la propaganda encima y le prendieron fuego, ¿verdad? Parece que era al calor de los tragos y de ciertos maltratos que se hicieron verbalmente unos con otros. Sin embargo, en la quemadura de este paciente, ustedes pueden ver, es prácticamente del 100%. Este paciente, pues obviamente, desgraciadamente falleció. Sin embargo, sí quería mostrarles yo que la ropa fue eliminada, por lo menos la que
se encontraba fácil de retirar. Pero si nosotros ponemos atención a la imagen, vamos a ver que inclusive esta calceta y parte de la ropa interior del paciente no pudo ser retirada. Porque lo que pasa cuando uno forza a quitar una camiseta, sobre todo si son de algún tipo de nylon, es esto que ustedes pueden ver aquí, que se puede arrancar la piel, profundizar la quemadura por el efecto mecánico que nosotros estamos haciendo sobre el paciente. Entonces, pues tratar de eliminar la ropa del paciente que se pueda, ¿verdad? No arrancar la ropa de herida. Y por último, si hay ropa quemada por productos químicos, pues en ese caso sí hay que tratar de removerla con todo el cuidado del mundo, y lo mejor es que al mismo tiempo que alguien va irrigando con solución salina, pudiera ser, pues la otra persona va quitando todos estos productos de ropa, ¿verdad? Siempre debe cubrirse al paciente con cobertores térmicos para evitar la hipotermia. Este es un paciente que fue recibido el día el lunes, sí, en el hospital el día de ayer. Desgraciadamente, el señor estaba tratando de apagar un incendio forestal. El fuego el aire dio vuelta, ¿cómo se llama? Cambió el aire, y el paciente se quemó en el 48% de la superficie corporal. Pero si ustedes pueden constatar, por lo menos se trató de que el paciente estuviera cubierto para evitar la sobreexposición y la hipotermia del paciente. Con respecto a la vía aérea, nosotros nos deberíamos preguntar lo mismo que en cualquier paciente politraumatizado. ¿Cómo está la vía aérea del paciente? Está permeable, no está amenazada, y aquí es importante recordar que siempre que hay una quemadura de la vía aérea, este paciente tiene esa vía amenazada, a veces no permeable, y la vía aérea no es la correcta. Entonces, ante antecedentes como la quemadura por fuego en un espacio cerrado, vuelvo con las niñas estas del hogar seguro. Aquí podemos ver nosotros a un elemento de los bomberos en el sitio donde fue el siniestro. Vemos los cuerpos tapados de las niñas, y prácticamente fue un espacio cerrado totalmente. Ahí murieron 41 personas por asfixiadas y por quemaduras de la vía aérea. Entonces, importante, por favor, si el espacio es cerrado, hay injuria inhalatoria y el paciente va a desarrollar edema de forma muy rápida, por lo tanto, debe ser entubado luego de hacer una laringoscopía indirecta, y de preferencia ser entubado con un tubo orotraqueal, pues obviamente lo más grueso posible, ¿verdad? Para poder después hacer tal vez algún tipo de estudio complementario hacia los pulmones. O sea, todo lo que conlleve esto que les estoy mostrando ahorita, las quemaduras por fuego en cara, cuello, tronco superior, las vísceras chamuscadas, el esputo carbonoso, el eritema en la orofaringe cuando se hace la laringoscopía, nos debe hacer sospechar en quemadura de la vía aérea, y por lo tanto de iniciar todas las maniobras. Ahora, ¿qué nos dice la TLS de esto? Que las maniobras, si hay una vía aérea comprometida, puede ser no invasivas e invasivas. Las no invasivas son maniobras tan fáciles como levantar el mentón o protruir la mandíbula. Recuérdense ustedes que pues la lengua es una de las principales causas de obstrucción de la vía aérea. Por lo tanto, estas dos maniobras nos van a ayudar a que el paciente respire. Ahora, si el paciente sigue en su proceso de deterioro, pasamos a las maniobras invasivas, las cuales pueden ser divididas en no quirúrgicas y en las quirúrgicas. Las no quirúrgicas, el uso de cánula orofaringea, ¿verdad? O la intubación orotraqueal, que aquí es importante recordarles que el 96% de los pacientes pueden ser intubados. Ahora, llega un momento en que en el paciente con quemadura de la vía aérea, el edema se hace tan grande y tan rápido
que obstruye la vía aérea y pues tal vez hacer la cricotiroidotomía en el paciente adulto es lo que pudiera ayudarnos, aunque con el cuello quemado, todo edematizado, es un proceso, la verdad, bastante difícil de realizar. Mira uno cómo el paciente se está ahogando y la verdad es que es bastante estresante, pierde uno años de vida. Por lo tanto, siempre todo lo que sea preventivo o todo lo que sea tratar de que no se complique el paciente va a ser mejor que ya llegar a la parte quirúrgica propiamente dicha. Recuérdense también que la cricotiroidotomía se hace en los pacientes adultos y está contraindicada en los pacientes pediátricos. ¿Sí? En los pacientes pediátricos, la traqueostomía sigue siendo, sin duda, la principal forma de acceso quirúrgico a la vía aérea. Después, las indicaciones para realizar la intubación, pues obviamente el edema, como les mencionaba, que podemos ver en la laringoscopía inicial. Si ustedes hacen la laringoscopía y ven edema facial, si ven lesiones de quemadura, no lo piensen, entúbenlo, le van a salvar la vida a ese paciente. Si el paciente llega con estridor laringio, que ya es precisamente secundario a un proceso de edema o quemadura, entúbenlo, le van a salvar la vida. Y hay signos, obviamente, de dificultad respiratoria, como puede ser la polipnea, que es cuando existe mayor frecuencia respiratoria mayor a 35 por minuto, que nos está hablando de quemadura de la vía aérea baja, o bien ahora con los oxímetros de pulso que se pusieron tan de moda, nosotros colocamos el oxímetro y si tiene una presión parcial de oxígeno menor de 50 o una presión parcial de CO2 mayor de 50, pues el paciente debe ser entubado. Así de sencillo, no hay que pensarlo de que si a lo mejor que le hacemos y le ponemos, no, entúbenlo, créanme que van a quitarse, le van a quitar riesgos al paciente y ustedes se van a ahorrar años de vida con tomando esas decisiones. Acá podemos ver el paciente, otro paciente quemado también por violencia, pero no me acuerdo qué fue lo que encontraron haciendo y lo quemaron. Este señor que presenta lesiones de quemadura en la vía aérea y que es el señor que les comentaba yo que tratando de apagar un incendio en un bosque sufrió quemadura en la vía aérea. En este caso, del señor que sufrió quemaduras para apagar el incendio en el bosque, él llegó con 15 puntos de Glasgow. Él estaba hablando perfectamente, pero tenía, dicho por él mismo, cambios en su tono de voz y cuando hicimos la laringoscopía, el paciente estaba con edema laringio, por lo que se decidió entubar. 48% de la superficie corporal quemada. Ahorita el señor está en intensivo, pero con ese porcentaje tan grande, pues obviamente el pronóstico de él no es el mejor, desgraciadamente. Después, con respecto a la ventilación, siempre es importante descartar el trauma de tórax en todos los pacientes, sobre todo, como mencionábamos, por la quemadura eléctrica, por el hecho de que pueden caerse desde un segundo nivel, desde una tarima, en fin, desde sitios altos y pueden tener algún tipo de lesión, que obviamente descartar, por ejemplo, un neumotórax o un hemotórax en un paciente que aparte de todo está quemado, pues va a ayudarnos a salvarle la vida a la persona. En los pacientes, vuelvo a insistir, con quemadura en los espacios cerrados, recordemos que la intoxicación por monóxido de carbono es de lo que más se da. Un dato interesante es saber que la afinidad del monóxido de carbono por la hemoglobina es 240 veces superior a la del oxígeno. Es decir, imagínense ustedes esa afinidad en un paciente que estuvo en un lugar quemado, que tiene un poquito de edema laringio, que su vía aérea está comprometida, definitivamente no va a tener una adecuada ventilación si no se entuba y si no se le empieza aporte de oxígeno inmediatamente. Después, el otro gran problema es que la disociación precisamente del monóxido de carbono es mucho más lenta también que la del oxígeno. Y cuando nosotros tenemos un FiO2
al 21%, que es lo normal, estamos hablando que la disociación se van a producir en 250 minutos aproximadamente. Mientras que si nosotros le ponemos FiO2 al 100%, este paciente va a disociar el monóxido de carbono de su hemoglobina en 40 minutos. Por lo tanto, aquí podemos ver que la utilización de oxígeno en máscara, en reservorio e inclusive a través del tubo, ya el paciente ventilado va a definitivamente ser el que podemos hacer por él. Ahora, existen métodos que pueden medir la concentración de monóxido de carbono en la sangre. Sin embargo, en el hospital general no contamos con ese tipo de laboratorio. Entonces, pues el Ministerio de Salud de Chile sacó una guía que la última importante que hicieron fue en el 2007, un poquito vieja, pero que nos puede dar parámetros clínicos que son compatibles con porcentaje de intoxicación de monóxido de carbono. Entonces, se dice que cuando el paciente tiene signos mínimos, o sea, prácticamente un paciente normal, puede tener una intoxicación de monóxido de carbono hasta de un 10%. Mientras que si el paciente ya presenta cefalea y náuseas, la intoxicación es hasta de un 20%. Cuando existe letargia y somnolencia del paciente y se descarta trauma de craneoencefálico, es hasta un 30%. La confusión y la agitación es a un 40%. La depresión respiratoria y el coma es porque está intoxicado a un 50%, y después de esto, la muerte del paciente es la característica común de todos. Entonces, esta tablita pues, nos permite en un momento determinado tener una sospecha importante clínica de intoxicación por monóxido de carbono. Con respecto a la circulación, tenemos que ver que la circulación es un aspecto básico y que nosotros tenemos que empezar a darle a ese paciente la cantidad de líquidos que necesita, ¿verdad? Para esto necesitamos hacer dos cosas. Los accesos intravenosos, de preferencia, deben colocarse en miembros superiores e inclusive en cuello. En los miembros inferiores provoca flebitis séptica y generalmente flebitis puede provocar flebitis profunda, trombosis venosa profunda, lo que nos va a llevar a complicaciones. Entonces, de preferencia, usar los miembros superiores o el cuello como acceso de los catéteres, ¿verdad? Establecerse los mismos en zonas no quemadas y obviamente colocar catéteres cortos y gruesos, o sea, un número 14, un número 16, hasta un número 18 puede ser útil para las grandes cantidades de volumen que va a requerir un paciente quemado. Es sumamente importante tener presente que los accesos vasculares centrales sí se deben usar, sí se pueden usar, pero de preferencia en el momento agudo es a través de catéteres cortos y gruesos y no de catéteres centrales. Sin embargo, existe esto que pues obviamente nos va a dar opciones que nosotros podemos tener, ¿verdad? La primera opción es la vena periférica en un área no quemada. Sin embargo, si no tenemos un área periférica no quemada, la segunda opción es una vena central en área no quemada. La tercera opción es una vena periférica en área quemada. Y por último, la cuarta opción es una vena central en área quemada. Entonces, tratar siempre de ir siguiendo estas opciones como mecanismo para la hidratación del paciente. Ahora, han habido muchas fórmulas durante la historia. La de Parkland, que es tal vez la que más conocemos todos y es la que se utiliza
a 4 cc por porcentaje de superficie corporal quemada por kilo de peso. Existe otra que no recuerdo ahorita el nombre, pero no recuerdo ahorita el nombre exacto, que es a 2 por kilo de peso, pero 2 cc por kilo de peso por superficie corporal quemada en las primeras 24 horas, pero se ha ido cambiando con el tiempo y actualmente existe la fórmula de la ABA, que es, como les decía, la Asociación Americana de Quemados, que dice que se debe utilizar de 2 a 4 cc por porcentaje de superficie corporal quemada por kilo de peso de solución de lactato de Ringer o solución salina, aunque se previamente por ser más fijo el lactato de Ringer, para mantener diuresis o iguales mayor a 0.5 por kilo de peso. Esta superficie corporal total que se calcula, por ejemplo, de 2 a 4 cc, vamos a dividirla. El 50% de este gran total se pasa en las primeras 8 horas. Y el segundo 50% se pasa en las 16 horas. O sea, 25 en las primeras 8 y 25 en las otras 8 horas. Acá es importante también mencionar que esto, ¿cómo vamos a usar 2 o cómo vamos a usar 4? Bueno, esto es a través de metas. Nuestras metas debe ser ponerle un catéter venoso central a un paciente y tener un control de PVC cada hora, donde el paciente mantenga una PVC que no pase de 12 centímetros de agua. ¿Sí? Pues si ustedes se recuerdan la famosa regla de Weil, que en algunos sitios mencionan que ya no se debe usar, pero que sigue siendo sin duda todavía un armamento importante en los lugares donde nosotros trabajamos, que muchas veces no tienen gran cantidad de recursos como monitorización, ¿verdad? Entonces la PVC sigue utilizando y entonces si nosotros mantenemos 12 C y el paciente está con un PVC de 12 con una adecuada excreta urinaria, pues el cálculo es correcto. Si nosotros vemos que la excreta urinaria no es la adecuada o que hay que estar pasando mayor cantidad de bolos de PVC, de solución salina o de cristaloides, mejor dicho, para mejorar la PVC, pues se aumenta a 4 cc y si no, se sigue manejando con bolus de cristalino, ¿verdad? Lo importante es mantener una diuresis que se mantenga de 30 a 50 cc hora en el paciente adulto o 0.5 cc por kilogramo de hora, que es también la otra forma de medirlo, de 0.5 cc a 1 kilo, a 1 cc por kilo. Y siempre es importante recordar que se debe colocar sonda nasogástrica, sobre todo en los pacientes que tienen alteración del estado de conciencia, y reponer con solución Hartmann también las pérdidas, obviamente que se dan sobre todo en las primeras 24 horas. Si los pacientes después ya la sonda no está dando grandes, reevalúa su retiro a las 24 horas. Las complicaciones de las quemaduras es el síndrome de compartimento abdominal. Y precisamente esta es una de las pacientes, quemadas que nos desarrolló. El síndrome de compartimento abdominal es un síndrome que puede ser primario, secundario, terciario, y el secundario es el producido por las quemaduras, por las pérdidas al tercer espacio, que va a conllevar después que se produzca una elevación de la presión intraabdominal, edema cerebral, o sea, todo lo demás dado por el síndrome de compartimento abdominal. Entonces es importante, por favor, siempre un paciente gran quemado que está en el hospital y está siendo monitorizado, pues colocar una sonda Foley y dar ¿cómo se llama? El seguimiento a la presión intraabdominal. ¿Sí? Recordemos así rápidamente que el síndrome de compartimento abdominal se dice que el grado 1 es de 12 a 15, que es prácticamente lo normal, pero a partir del grado 2, 3 y 4
pues el síndrome de compartimento intraabdominal empieza a hacer efecto sobre todo el metabolismo del organismo, y el grado 4, que es mayor de 25 milímetros de mercurio, pues requiere que el paciente sea llevado a sala a descomprimir la cavidad abdominal y colocarse tal vez una bolsa de Bogotá, que es lo que generalmente con lo que nosotros contamos en los hospitales, pero si pues hay algún otro tipo de dispositivo que ustedes puedan usar o que ustedes sepan, pues obviamente es importante utilizar. Esto acá se los dejo yo, pues con mucho gusto, si ustedes gustan, yo les comparto para no perder mucho tiempo la presentación, pero es la técnica para medir la presión intraabdominal, cómo se debe hacer. Con respecto al déficit neurológico, es importante que ustedes sepan que hay que aplicar la escala de Glasgow a los pacientes, descartar hipoxia o polea ante el deterioro neurológico del paciente quemado. O sea, y obviamente descartar el trauma craneoencefálico, que es sumamente importante. La exposición del paciente debe ser, el paciente debe ser evaluado por adelante y por detrás. O sea, nosotros tenemos que desvestir al paciente y el mismo ser volteado de acuerdo a las técnicas que ya vimos en el ATLS o que ya se vieron en el ATLS para evitar daños, sobre todo a la columna cervical, y evaluar la extensión de las quemaduras, la profundidad de las mismas, y obviamente siempre evitar la sobreexposición, es decir, dejar al paciente tal vez en un lugar húmedo o con aire acondicionado o descubierto, ¿sí? Siempre tratando de, aunque aquí se puede ver que por las mismas quemaduras el paciente tiene mojada la bata, a ese paciente acababa de cambiársele la. Ahora, existen reanimaciones difíciles y esas reanimaciones difíciles son las que nos van a permitir, por ejemplo, nos van a dar ciertos parámetros. Primero son los episodios constantes o a repetición que se dan de baja diuresis, es decir, el paciente no cumple ese criterio de 0.5 a 1 a cc por kilo hora, ¿verdad? Y nos debe llevar a pensar que estamos haciendo un mal cálculo y que debemos dar a más aporte de fluidos, pero también cuando ya está esta parte de la baja diuresis, aparte de todo, hay episodios repetidos de hipotensión o uso de soporte vasoactivo de aminas, pues ya aquí es donde tenemos que también ir pensando que tal vez estamos frente a un episodio que no sea solamente de hipovolemia. Después, el empeoramiento de déficit de base de menos 6 en unos gases arteriales, que es tal vez el signo más indicativo de que nos estamos quedando cortos. Y cuando necesitamos inyectar o sustituir más de 200 cc por kilogramo por hora de soluciones, tenemos que ver qué tenemos que hacer. Primero, regresar y reevaluar a nuestro paciente. Tenemos que ver nuevamente la vía aérea, la ventilación, la circulación y dentro de la circulación la reposición de volumen. Tenemos que buscar lesiones ocultas no diagnosticadas, por ejemplo, en tórax, en abdomen y en pelvis. Recuerden ustedes que esas tres cavidades son las que van a ocultar la mayor cantidad de volumen circulante sin que haya una mayor manifestación clínica más que la hipotensión o más que el shock. Y tenemos que descartar también el síndrome de compartimento abdominal, ¿sí? Reevaluar la función cardíaca y el volumen a través de un ecocardiograma, pues esto es si lo tuviéramos, ¿verdad? Y evitar siempre la sobrereanimación, es decir, hacer cálculos de más volumen porque nosotros creemos que es solamente eso. Si, por ejemplo, el paciente tiene fractura de pelvis o
fractura de ambos fémures, estamos hablando de más de 1200 cc de pérdidas, aparte de las quemaduras. Por lo tanto, habría que reponer lo de las fracturas más lo de la pérdida por la quemadura. Problemas cardíacos, problemas a evitar: la resucitación inicial tardía, la sobrehidratación inicial. Recuérdense ustedes que con respecto a la resucitación inicial tardía, es que cuando a nosotros llega el paciente, lo primero que tenemos que hacer es preguntarle a los cuerpos de socorro hace cuánto sufrió las quemaduras. Y entonces, a partir del momento cero, es decir, el momento en que sufrió las quemaduras, nosotros empezamos a hacer la reposición, ¿sí? Hacer nuestros cálculos para hacer la reposición, y obviamente, como les decía, de 2 a 4 cc es lo correcto mientras el paciente empieza a dar algún tipo de respuesta. Con respecto a las órdenes, siempre si el paciente en un momento determinado es un paciente moderado que no necesita de estar en nada APO, pues la dieta líquida con electrolitos es sumamente importante. Cualquier líquido que tenga sales de rehidratación oral, por ejemplo, puede ser dado al paciente. Recuérdense ustedes que siempre lo natural es lo mejor. Los líquidos endovenosos siempre se deben dar según los cálculos descritos, y siempre debe tratarse de dar al paciente los medicamentos previos. Es decir, si el paciente toma algún tipo de antihipertensivo, algún tipo de hipoglicemiante, no sé, cualquier medicina, por eso es importante averiguar los antecedentes, debe ser suministrado al mismo. Después, todo paciente quemado que esté moderado o grave debe recibir el toxoide tetánico o la antitoxina tetánica, de acuerdo en algunos protocolos sudamericanos y inclusive del Caribe y de Estados Unidos, hablan de la colocación de las dos cosas, ¿verdad? Siempre con el cuidado de no ponerlos en el mismo sitio, ¿verdad? Pero después, otra cosa importante a discutir son los antimicrobianos y los antibióticos. Antibióticos profilácticos no están indicados. Toda la literatura que ustedes puedan revisar sobre quemadura les va a decir que el antibiótico profiláctico no es funcional en el paciente quemado. Existen criterios para colocar antibióticos, ¿verdad? Y uno de ellos es la contaminación severa de la quemadura. Me recuerdo yo que al San Juan de Dios llegó un paciente que en Amatitlán sufrió una quemadura por flama en un potrero, y le apagaron la ropa, ¿verdad? Con el estiércol que encontraron a mano, y obviamente así se lo llevaron al hospital, y obviamente este paciente sí necesitaba no solo la inmunización contra el tétano, sino que el uso de antibióticos. Entonces, esa es la contaminación severa, ¿verdad? Es una de las indicaciones. La infección preexistente, ¿verdad? Y la remisión de una institución, por ejemplo, de una institución a otra, pero ya con antecedentes de infección en la quemadura, pues eso es, digamos, son los 3 criterios importantes a tener siempre en cuenta a la hora de utilizar antibióticos. Otra cosa sumamente importante que a veces se nos olvida, en ocasiones se nos olvida, es que los pacientes tienden mucho por el estrés a sufrir úlceras duodenales o hemorragia gastrointestinal, ¿verdad? Por lo tanto, el uso de bloqueadores AH2 como la ranitidina, que a pesar del tiempo sigue siendo buena, o bloqueadores de la bomba de protones también, o de cualquier cosa que ustedes tengan en el hospital para tratarlo, es adecuado. Yo particularmente en el hospital usamos la ranitidina como un bloqueador de mucho más rápida acción, y después continuamos con lansoprazol o omeprazol o lo que tengamos en ese momento en el hospital, ya para mayor tiempo.
Después, la analgesia debe ser generosa y debe ser por vía IV. No les pongo medicamentos porque no sé qué tienen ustedes. En el hospital un día tenemos una cosa, en el hospital al día siguiente tenemos otra, ¿verdad? Pero, por ejemplo, lo que ha habido afortunadamente es fentanil, que es muy difícil que falte, y el fentanil calculado a 0.01 por kilo de peso nos ha ayudado a dar una adecuada analgesia. Aquí, recuérdense, yo tenía un maestro que siempre nos decía que el dolor que más se aguanta es el ajeno, y entonces la analgesia debe ser, como les digo, generosa y por vía IV, ¿verdad? El tratamiento quirúrgico del paciente, ya para ir terminando y no aburrirlos mucho, es saber que todos los aseos quirúrgicos deben hacerse en sala de operaciones, ¿verdad? Se puede hacer alguna limpieza en la emergencia mientras el paciente es llevado o preparado, estabilizado para ser llevado a sala después, ¿verdad? Siempre deben respetarse las condiciones de asepsia y antisepsia para mejorar el resultado de lo que nosotros vamos a hacer. Debe prevenirse la hipotermia y obviamente si se puede aprovechar la anestesia general para colocar catéter central, sonda Foley, sonda nasoyeyunal. Imagínense ustedes lo pesado que debe ser estar con una quemadura moderada, grave, y encima que le estén poniendo catéteres centrales o que estén poniéndole cualquier otra cosa encima. Entonces, de preferencia, hacerlo en sala de operaciones con el paciente ya anestesiado. Entonces, ese aseo inicial, como les mencionaba, ya con el paciente estabilizado, el dolor abolido y la evaluación vesical funcional, pues ya ahí nosotros procedemos a eliminar la suciedad, los restos de ropa, con todo el cuidado del mundo para no lesionar más esa piel. Materiales extraños, no se debe dejar nada aquí. Debe hacerse un aseo por arrastre con agua o con solución salina. Es mejor con solución salina, pero a veces se usan 25 o 50 litros de solución, entonces a veces no encontramos, no tenemos, y el agua puede ser pues alguna opción. El restaurado cuidadoso de las zonas quemadas y su contorno también es algo importante. Y después procedemos al aseo quirúrgico, que es retirar todo el tejido desvitalizado. Las flictenas demasiado grandes se retiran y obviamente cualquier contaminante que no se haya quitado en esa limpieza inicial que se hizo. Aquí el lavado sí se recomienda que sea ya con suero fisiológico abundante, ¿verdad? Porque el suero fisiológico no causa daño a nivel celular, mientras que el agua sí lo causa, por eso es que se recomienda siempre que sea con suero fisiológico. Si estuviera indicado hacer una escarectomía o una fasciotomía, y obviamente cubrir a esa persona. ¿Cómo? A través de membranas semipermeables. Todas las membranas que están en el mercado son utilizables, ¿verdad? Y este aseo quirúrgico debe repetirse 3 o 4 días mientras el paciente esté en intensivo. Esta es unas incisiones que se están haciendo en el tórax de una paciente que nos hizo síndrome compartimental. Y pues se tuvo que hacer este tipo de incisiones relajantes para permitir que la paciente respirara. Eso es las incisiones que se realizan sobre la escara, ¿verdad? Que pueden ser a nivel del tórax, como podemos ver en estas dos fotografías que estamos viendo acá. Y en el caso de los miembros, pues son fasciotomías que nos van a liberar todo el síndrome compartimental que se está produciendo en el paciente quemado. Injuria inhalatoria, yo creo que ya hablamos todo. Lo más importante es que la vía aérea superior generalmente es causada por el calor. La lesión de vía aérea superior es causada por el calor, perdón. La de vía aérea inferior es causada por la inhalación del humo, por sustancias químicas, y
la intoxicación por monóxido de carbono, que es también el otro gran problema que tenemos, que ya vimos que es mucho más afín y mucho más difícil de liberarse de la de hemoglobina, ¿verdad? Estas son las cosas que debe pensarse, y aquí quisiera hacer yo un comentario importante. Este es la radiografía del paciente quemado del hospital que les digo que recibimos el día lunes, y es que siempre está indicada una radiografía de tórax, no buscando nada en el paciente en ese momento, porque no van a ver nada, pero sí se va a hacer un parámetro para ver si ese paciente no desarrolla algún proceso por alguna neumonía o alguna complicación secundaria a la quemadura de las lesiones, ¿verdad? Esto es el manejo: administrar oxígeno modificado, realizar la intubación de acuerdo a los criterios que vimos, mantener al paciente semisentado para disminuir el edema por gravedad. Los broncodilatadores ayudan a mejorar la obstrucción. Los corticosteroides son inefectivos, solo ayudan al proceso de infección, y no está indicado el uso de antibióticos profilácticos. Con respecto a la quemadura eléctrica, tenemos que recordar que la quemadura eléctrica hay dos grandes problemas: las arritmias cardíacas y la mioglobinuria, ¿verdad? Y que eso se va a manifestar, ¿verdad? No exactamente al momento del ingreso, pueden no estar presentes al momento del ingreso. Por eso es que siempre a todo paciente con quemadura eléctrica debe realizarse un EKG inicial, y 6 horas después un EKG control. Nuestros colegas de medicina interna nos apoyen para el manejo de la arritmia, si en todo caso estuviera. Por eso les digo que es una enfermedad que se trata multidisciplinariamente. Mientras si existe la mioglobinuria que se manifiesta clínicamente como la coluria, lo más importante es mantener diuresis a 100 cc hora, ¿verdad? De 0.5 a 1 cc por kilo de hora, forzando la diuresis a 100 cc por hora, a 1. Y esto, pues prácticamente va a evitar que el paciente caiga en insuficiencia renal aguda secundario al proceso de la quemadura. Entonces, pues yo les agradezco, disculpen lo largo, créanme que traté de sintetizar lo más posible los principios básicos de tratamiento en las primeras 24 horas, pero es una patología realmente importante, y pues les agradezco. No sé si puedo ayudar en algún comentario. Me gustaría escuchar algún comentario, no sé si ustedes quieren hacerlo, sobre pues cómo es esto en el hospital de Jutiapa. Muchas gracias, doctor Morales. Sí, pues la verdad que es un tema bastante complicadito, ¿verdad? Bastante delicado, y pues al menos en el hospital, ¿verdad? Todo paciente quemado que sea menor de edad, ¿verdad? Menor de, ahí sí que de 12 años, se investiga si es por algún tipo de maltrato o no, y se descarta, ¿verdad? Trabajo social nos ayuda en ese aspecto, y pues todo paciente que quede ingresado, todo paciente que el médico considere eh, sospechoso, ¿verdad? Sí es investigado en ese aspecto, por lo mismo que usted mencionó. Eh, ¿Alguno de los colegas, no sé si tenga alguna duda o algún comentario para el doctor Morales? Doctor Méndez. Sí, buenas noches. Doctor Morales, muy buena exposición de tu tema. Solamente doctor, gracias. De consultitas o preguntitas. En la primera, digamos, en la etiología, también tenemos quemaduras por fricción de secundarios de algún accidente automovilístico, ¿verdad? Ya sea en automóvil, en moto, se caen y se hacen quemaduras por fricción. Esa sería una, y luego la otra sería
sobre el lavado y debridamiento, que ya platicó un poquito usted, que debe ser en sala. Nosotros acá en el hospital, pues con los pacientes pediátricos, lo que usted dijo, ¿verdad? Una limpieza con solución salina y todo, y las temitas, pues se van a sala para hacer lavado y debridamiento. Y luego ya en la sala, pues se hace una hidroterapia, además de todo lo demás. No sé sobre eso que le he hablado, o sea, las quemaduras por fricción, lavado de debridamiento y la hidroterapia. Muchas gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Sí, doctor, obviamente las quemaduras por fricción son otra causa importantísima, ¿verdad? Sobre todo ahora que las motos se han vuelto un medio de transporte importante, ¿verdad? Sí, considero que las quemaduras por fricción, lo más importante es descartar la patología asociada, que muchas veces puede ser algún tipo de fracturas y demás, pero que son quemaduras, si no son avulsión de tejidos blandos, pueden ser manejadas por consulta externa. A lo que nos ha llevado a nosotros con esto del hospital es que la evolución, si se da un buen plan educacional, si el paciente tiene la posibilidad de conseguir, por ejemplo, membranas, de tener una buena, adecuada limpieza en su casa, pueden ser manejadas a través de consulta externa. Tenemos el gran problema que ya el hospital no caben los pacientes, doctor. Entonces, sí nos hemos visto en la necesidad de manejar ciertas patologías ya a través de forma ambulatoria. E inclusive hay una clínica donde el paciente que no tenga recursos puede llegar inclusive a hacerse su recambio de membranas cada tercer, cuarto día, ¿verdad? Y sale con todo mucho más económico y con una adecuada evolución para la persona. Con respecto a los pacientes, sí, la hidroterapia es básica para todos los pacientes pediátricos. Sí, igual lo utilizamos nosotros, doctor, igual como lo hacen ustedes, es llevado a sala, es su lavado y posteriormente su hidroterapia es lo que nosotros hacemos. Yo creo que ahí no hay mayor diferencia. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Sí. Para servirle, doctor. Gracias. Gracias, doctor Méndez. Sí, la verdad, doctor Morales, que nosotros en Jutiapa pues tendemos a recibir mucho paciente con quemaduras por fricción, precisamente por esa falta de cultura de las personas, ¿verdad?, de la población, a utilizar lo que es el equipo mínimo de protección para precisamente, o principalmente, mejor dicho, las motocicletas. Es la razón por la que nos lleva una gran cantidad de trauma craneoencefálicos, una gran cantidad de pacientes con fracturas en diferentes partes, ¿verdad? Y asociado a lo mismo, una gran cantidad de pacientes con quemaduras por fricción. Entonces, sí, el doctor Méndez es una incidencia que tenemos bastante altita con respecto a eso, ¿verdad? Sí, desgraciadamente, yo cada vez que paso visita en la noche me encuentro 2 o 3 pacientes, desgraciadamente jóvenes, con trauma de cráneos muchas veces severos, entubados, y es una lástima, ¿verdad? Yo todavía entiendo que tal vez en ciertas partes de Oriente el calor y el uso de casco no es muy conveniente, pero preferible tener un casco algo ventilado y protegerse la cabeza, definitivo. Doctor, en caso de su experiencia personal, así que vamos a usar un poquito el nombre comercial, ¿verdad? Con respecto al biofilm y las quemaduras, ¿cómo ha Sí, visto usted la evolución de los pacientes en caso de quemaduras más severas? mire, hemos trabajado con biofilm, con Duoderm también. La otra cosa que es lo que más encontramos en el hospital. Y sí cumplen con los requisitos, sí dan una adecuada protección. Y la gran ventaja es que evitan el proceso infeccioso. Entonces, recambios cada 3 o 4 días de cualquier membrana semipermeable de estas
sí puede ser muy adecuado. En Chiquimula, yo trabajé en Chiquimula un tiempo, vi la experiencia de la utilización, inclusive como no contábamos con membranas de plástico, entonces plástico normal, de esos de bolsa, con que se lo ponían a los pacientes con Vitale y un poquito de miel, y créame que los pacientes increíblemente mejoraban bastante rápido sus quemaduras. Y en San Marcos sé de la utilización de un árbol que no me recuerdo el nombre, que utilizan la corteza del árbol. También el doctor Alvarado Dumas tiene mucha literatura con respecto a eso, y que aplican sobre la quemadura de segundo grado superficial esta corteza, y a medida que se va cortando, se va cayendo a los 20 días la corteza, pues ya está epitelizado con muy adecuada resultado estético para el paciente, pero no recuerdo el nombre, es un poco complicado, es un árbol que se crece mucho en esa región de occidente del país y en Chiapas. Me comprometo a conseguirles el nombre y se lo mando. Gracias, doctor. ¿Algún otro colega que tenga dudas o algún comentario para el doctor Morales que pueda hacerlo en este momento? Les voy, mientras tanto, a trasladar el enlace para el registro de la conferencia del día de hoy para las horas crédito, ¿verdad? Lo voy a colocar ahorita en el chat de acá de la conferencia. Vamos a utilizar la palabra quemaduras como palabra llave, ¿verdad? Para poder hacer nuestro registro y poder así validar nuestra hora crédito de esta conferencia. Muchas gracias. Gracias, doctor. Si existe alguna duda, si no, creo que podemos dejar la conferencia hasta acá, doctor, y agradecerle de verdad mucho, ¿verdad? Por la conferencia, los conocimientos que el día de hoy pues nos aportó. Recordar algunas cosas, ¿verdad? Conocimientos, reforzar otros que ya se tienen. Tenemos un equipo de cirujanos bastante eficiente en el hospital, que ahí sí que les ha tocado, ¿verdad?, que tratar una gran cantidad de patologías y que pues noche a noche reciben este tipo de pacientes y deben de tratarlos. Entonces, en algún momento, pues ellos se encuentran de repente en sala de operaciones y siempre es importante que todo el resto de colegas en el grupo, pues tengan el conocimiento, ¿verdad? Para poder, así que tratar el manejo y tratamiento del paciente con quemaduras. Le agradecemos mucho, doctor Morales, y pues creo que lo tenemos con nosotros para la siguiente conferencia, ¿verdad? Sí, así es Que nos que compete. vamos a tener el honor de participar otra vez, y sí conozco a, por ejemplo, el doctor Majurca no sé si todavía trabaja en el hospital, pero un gran Sí, maestro. Y por favor me lo saludan si está igual que al doctor Oscar Morales. Si todavía está ahí, me lo saludan. Son personas de muy alto aprecio. De hecho, el doctor Morales. Y yo creo que nos vemos, por supuesto, la semana entrante. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Y pues ahí sí, ¿verdad? Que lo esperamos por acá. Gracias por ese apoyo a la educación médica. Lo esperamos la siguiente conferencia con el abordaje del paciente con herida por proyectil de arma de fuego, que es algo también bastante común acá en la región, ¿verdad? Sí, en toda Guatemala, creo.
Muchísimas gracias, doctor Morales, y una muy feliz noche a todos. Gracias a los colegas que están conectados con nosotros y pues de hecho teníamos varios colegas conectados que están de turno en este momento. Bueno, muchas gracias, Helen. Nos vemos entonces la semana entrante. Gracias a todos, gracias por la atención y pues nos saludamos el otro martes. Gracias, doctor.